Durante siglos lo llamaron brujo, no porque lanzara hechizos, sino porque hablaba con la energía como si fuera un ser vivo. No usaba palabras, usaba intención, no hacía rituales, vibraba diferente, y lo que tocaba se transformaba. Su nombre era Kael, y aunque su historia fue borrada, su legado nunca se apagó. Solo quedó un título, grabado en tinta dorada sobre un libro sellado con fuego: El último brujo. Pero no fue el último por ser el único, sino por ser el último que se atrevió a recordar lo que todos habíamos olvidado: que todo es energía, y que quien comprende esto ya no necesita controlar el mundo, solo su campo vibratorio. Dicen que este manuscrito fue ocultado en el templo de Avalnar, una cámara subterránea construida para contener sabiduría viva. No tenía puertas, solo se abría si tu energía era pura, porque este libro no se leía, te leía a ti, y cuando alguien lo encontró, una luz no salió del libro, salió del lector, no para iluminar el texto, sino para revelar su propia vibración. Este no es un libro común, es un mapa de energía viva, un manuscrito perdido que te guía a reprogramar tu campo energético con solo tu enfoque, despertar tu fuego interior sin esfuerzo, usar tu mente, emoción y cuerpo como los 3 canales del poder, sanar desde dentro, sin fórmulas ni amuletos, solo con conciencia. Este es un camino que no se recorre con pasos, sino con presencia. Y si has sentido que tu energía alguna se apagó, entonces este libro es tu fuego. Bienvenido al legado de Kael, el que nunca murió, solo esperó a que tú recordaras. Bienvenido al regreso del último brujo. Soy Kael, y todo lo que estás a punto de escuchar no lo aprendí en libros. Lo descubrí la noche en que vi morir a mi madre. Tenía 10 años. Vivíamos en una casa de madera, en un valle donde el silencio era tan espeso que podías sentirlo en la piel. La enfermedad había llegado despacio, como un humo sin forma. Nadie sabía qué era, solo sabíamos que ella se estaba apagando. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. El fuego de la lámpara temblaba y la sombra de mi madre danzaba en la pared como si su alma ya quisiera soltarse. Ella yacía en su cama, tan frágil que parecía hecha de papel. Su piel era pálida, sus labios casi no se movían, pero aún respiraba, y yo contaba cada inhalación como si fueran los latidos de un reloj que se estaba quedando sin cuerda. Me senté junto a Sinotusie. Ella, tomé su mano. Estaba tibia, pero se enfriaba lentamente. Y entonces sucedió. No gritó, no se estremeció, no se resistió, solo exhaló, como si su alma se deslizara fuera de su cuerpo con una suavidad que no pertenecía a este mundo. Fue el silencio más ruidoso que he escuchado en mi vida, pero algo más ocurrió. El aire cambió, no en temperatura, en textura. Era como si el espacio se hubiera vuelto denso, cargado, vivo. Sentí una presión en el pecho, una corriente invisible que me atravesó como si no tuviera cuerpo, solo presencia. No fue miedo, fue certeza. Era ella, o algo de ella, que ya no estaba en el cuerpo, pero seguía ahí. Y me tocó, no con manos, con energía. Yo no tenía palabras para eso, pero mi alma lo reconoció, y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Empecé a ver el mundo de otra manera. Los árboles me hablaban sin sonido. Los animales me miraban con una sabiduría que antes ignoraba. Las personas ya no eran solo cuerpos. Eran vibraciones caminantes, campos móviles de emoción, miedo, amor, rabia, alegría. No lo entendía, solo lo sentía. Cuando alguien mentía, el aire se ponía tenso. Cuando alguien lloraba en secreto, podía sentir cómo su energía se volvía gris, como ceniza. Y cuando alguien hablaba con el corazón, había luz, no visible, pero presente.
una especie de calor que no quemaba, pero sanaba. Ahí lo supe. La energía habla antes que tú, y lo que emites es más fuerte que lo que dices. Mi padre pensó que estaba perdiendo la razón. Mis maestros decían que era imaginación, pero yo sabía lo que había sentido, lo que aún sentía. Así que guardé silencio y observé. Durante años observé. Me convertí en testigo de lo invisible, y mientras el mundo hablaba de lógica, religión o ciencia, yo sentía cómo todo respondía a algo más profundo. El campo. Un día leía a Bruce Lipton. Decía que nuestras creencias alteran la biología, y todo encajó. Otro día encontré a Joe Dispenza. Decía que podías cambiar tu campo cuántico con emociones elevadas, y lo que yo sentía, al fin tenía palabras. Luego descubrí a Greenberg, que hablaba de una red neuronal invisible que une la conciencia, y supe que yo no estaba loco, estaba despierto, solo que el mundo aún dormía. La muerte no me quitó a mi madre, me abrió una puerta, y detrás de esa puerta estaba todo, la energía, la vida, la conciencia, el fuego. Y eso despertó en mí. No elegí ser brujo, elegí no seguir dormido. ¿Y sabes qué descubrí después? Que todo lo que te pasa, ya lo emitiste antes de que ocurriera. Tu campo crea antes que tu mente. Antes de que lo pienses, ya lo sentiste. Y antes de que lo sientas, ya lo vibraste. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. En vibración. No importa si dices soy abundante, si dentro de ti aún vive la frecuencia del miedo a perder. No importa si repites soy amor, si tu campo aún guarda la herida de abandono. La energía no responde a tus afirmaciones, responde a tu coherencia. Y por eso estás aquí, porque algo en ti también ha sentido ese fuego, ese campo, esa vibración que quiere volver a ser escuchada. No viniste a aprender, viniste a recordar, no viniste a pedir poder, viniste a encenderlo. Cuando tocas tu energía, el mundo responde, y eso es solo el principio. En el siguiente capítulo descubrirás por qué todo, absolutamente todo, es energía, y comenzarás a usar esa verdad para dejar de reaccionar y empezar a crear. Capítulo 2. Todo es energía, incluso tú. No necesitas fe, solo necesitas recordar cómo se siente estar vivo cuando no estás desconectado. Todo lo que existe vibra, no como un concepto espiritual, sino como una ley física. Una verdad que la ciencia confirma y que el alma ya sabía. Pero hay una gran diferencia entre saberlo con la mente y vivirlo con el cuerpo. Recuerdo la primera vez que lo comprendí de verdad. Había pasado días enteros sin hablar con nadie, aislado, sin comida suficiente, sin distracciones, solo silencio y la sensación constante de que algo se estaba moviendo dentro de mí, aunque yo no me moviera. Una noche, mientras me recostaba en el suelo de tierra, cerré los ojos y por primera vez no escuché mis pensamientos. Escuché algo más. Era como un zumbido, una corriente sutil, como si el aire entre mis células estuviera vibrando con una melodía que no tenía sonido. Ahí lo sentí. Yo era energía. No tenía que imaginarlo. Era tan real como mis huesos. No era una idea bonita. Era una verdad palpable. Algo que me estremeció por dentro, como si me reencontrara con una parte de mí que llevaba siglos dormida. Desde ese instante, todo cambió. Cuando caminaba por el bosque, las hojas parecían moverse al ritmo de mi respiración. Cuando tocaba el agua me tocaba de vuelta. Y cuando me enojaba, los objetos a mi alrededor vibraban con tensión, como si mi campo se extendiera más allá de mi piel. Empecé a entender que la realidad no está allá afuera. La realidad responde a tu frecuencia.
Hay algo que nadie te dijo cuando naciste. No eres un cuerpo que tiene energía. Eres energía que se expresa en forma de cuerpo. Tu piel es solo la frontera visible de un campo invisible que te rodea. Ese campo se expande o se contrae según cómo sientes y vibra siempre, incluso cuando duermes, incluso cuando dudas, incluso cuando dices que no crees en nada. Tu campo vibra y lo que vibra atrae, repele, transforma o bloquea. Joe Dispenza lo llama el campo cuántico, un espacio de infinitas posibilidades que responde a tus emociones elevadas. Cuando sientes gratitud profunda, por ejemplo, tus ondas cerebrales se armonizan, tu corazón entra en coherencia y tu campo se expande. Y cuando eso ocurre, tu realidad cambia. Bruce Lipton lo explica desde la biología. Tu entorno, tus pensamientos y emociones pueden activar o desactivar tus genes. No estás condenado por tu ADN. Eres el programador de tu biología cuando aprendes a usar tu energía con conciencia. Jacobo Greenberg decía que el mundo externo es solo un reflejo de un campo interno, que la conciencia no vive dentro del cerebro, sino que lo atraviesa todo, como una red viva que responde a la intención. Y entonces me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si aprendo a dirigir esa energía en lugar de dejarla ser dirigida por el miedo, el pasado o el dolor? Porque eso es lo que hacemos la mayoría del tiempo. Pensamos que somos nuestras emociones, cuando solo son señales vibratorias. Reaccionamos desde heridas viejas, cuando podríamos crear desde la presencia. Intentamos cambiar la realidad, luchando, cuando podríamos cambiarla vibrando diferente. Imagina que tu energía fuera una antena. Cada pensamiento, una frecuencia. Cada emoción, una señal. Y el universo, una gigantesca red que traduce lo que emites en experiencias, personas, oportunidades o bloqueos. Entonces no eres víctima. Eres emisor. Y si eres emisor, también eres creador. Tu campo te precede. No llegas a un lugar en silencio. Llegas vibrando, y el lugar lo sabe, aunque tú no lo digas. Tu cuerpo tiene una firma energética. Tus palabras llevan una carga. Tu presencia deja una huella. La pregunta no es si eres energía. Eso ya está probado. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás emitiendo cuando nadie te ve? Porque eso es lo que crea tu realidad. Y si esa frecuencia puede enfermarte, puede sanarte. Si puede alejarte, puede acercarte. Si puede bloquearte, también puede abrirte caminos. Pero no basta con repetir frases bonitas. No basta con visualizar. Tienes que sentirlo, vibrarlo, encarnarlo. Solo cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, la energía responde con precisión. Por eso, muchas manifestaciones no funcionan. No porque no tengas poder, sino porque estás vibrando una cosa mientras afirmas otra. La vida no te escucha con los oídos, te escucha con el campo. Y por eso estás aquí, porque algo dentro de ti quiere volver a vibrar con verdad, sin máscaras, sin miedo, solo energía viva, en acción, en conciencia, en creación. Tú también eres energía, y cuando lo recuerdas, dejas de pedir permiso y comienzas a emitir destino. En el próximo capítulo aprenderás algo esencial. Tu campo vibra antes que tú, y descubrirás cómo reconocerlo, ajustarlo y convertirlo en tu verdadera voz. Capítulo 3. Tu campo vibra antes que tú. La vida no reacciona a lo que dices, sino a lo que vibras antes de hablar. Una vez me crucé con un anciano ciego que vivía solo en lo alto de una colina. Nadie se atrevía a acercarse. Decían que estaba loco, que murmuraba cosas extrañas, que veía el alma de quien lo miraba. Yo me acerqué igual. No había dicho una sola palabra, y él ya sabía lo que me pasaba. Vienes con miedo,
Pero no es miedo al presente, dijo sin mirarme. Es miedo antiguo, del que no te pertenece, pero lo llevas como si fuera tuyo. Me quedé en silencio, y entonces él añadió: tranquilo, muchacho, no necesito ver tus ojos, tu campo ya me lo dijo todo. Esa frase me marcó para siempre. Tu campo ya me lo dijo todo, porque es cierta. Antes de que pienses, antes de que actúes, antes de que decidas, tu energía ya se expresó. No necesitas hablar para comunicar. Tu vibración lo hace primero. Es como una carta invisible que dejas en cada espacio que habitas, en cada persona que se cruza contigo, en cada decisión que no tomas pero ya influenciaste. Por eso, a veces entras a una habitación y sin que nadie diga nada, puedes sentir tensión, amor, tristeza o caos, y no sabes por qué, pero lo sientes, porque tu cuerpo lee frecuencias antes que razones. Cuando alguien te mira con odio, lo sientes. Cuando alguien te abraza con sinceridad, también. Tu sistema nervioso capta vibraciones todo el tiempo, y lo hace incluso cuando tú no eres consciente de ello. ¿Te has preguntado por qué algunas personas te agotan sin hablar? ¿O por qué otras te llenan de paz con solo estar cerca? Eso no es magia, es física energética, es resonancia. Cada ser humano tiene un campo vibratorio único, un aura, una frecuencia, una huella emocional. Y ese campo no solo está a tu alrededor, está emitiendo información todo el tiempo, como un transmisor invisible. Esa vibración puede decir: estoy disponible para el amor, o no soy digno y me autodefiendo. Confío en mí, o me siento invisible, por eso exagero. Estoy en paz, o estoy huyendo aunque parezca tranquilo. Y lo increíble es que tu campo habla incluso cuando tú no sabes lo que realmente estás sintiendo, porque el campo no responde a lo que crees, responde a lo que vibra más fuerte dentro de ti. Y muchas veces, lo que vibra más fuerte no es el presente, sino el pasado. El miedo que sentiste cuando te abandonaron, la vergüenza que cargaste de niño, la rabia que tragaste y nunca soltaste. Todo eso sigue ahí, no como recuerdos, sino como frecuencia. Por eso es que puedes repetir afirmaciones positivas y seguir atrayendo escasez, porque tu campo ya habló antes que tú, y la vida responde a esa primera señal. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Si tu campo vibra antes que tú, entonces puedes aprender a vibrar diferente antes de que el mundo reaccione. Imagina que eres como una estación de radio y cada emoción, cada pensamiento, afina la señal que emites. Si estás en la frecuencia del miedo, el mundo te responde con desafíos, bloqueos, rechazo. Si estás en la frecuencia de la gratitud, el mundo se abre, coopera, sincroniza contigo. No, es que la vida te castigue o te premie. La vida resuena. Y si eso es cierto, entonces el verdadero poder no está en cambiar lo que ocurre, sino en cambiar cómo vibras antes de que ocurra. ¿Te das cuenta? Eres más poderoso de lo que te enseñaron. La práctica comienza así: antes de actuar, antes de reaccionar, antes de pedir, siente tu campo. Haz una pausa, cierra los ojos, respira lento y pregúntate con honestidad: ¿qué estoy vibrando ahora? Tal vez miedo, tal vez desconfianza, tal vez carencia, o tal vez amor, confianza y certeza. Pero cuando lo reconoces, puedes transformarlo, no con fuerza, sino con presencia, porque tu campo no necesita que lo domines, necesita que lo escuches, y cuando lo haces, la realidad empieza a escucharte a ti. Recuerda, tu vibración siempre va primero. Tu palabra, tu acción y tu destino solo la siguen. En el próximo capítulo descubrirás cómo el cuerpo obedece esa vibración y entenderás que tu biología, tus órganos y tus síntomas no son errores, sino mensajes, respuestas a lo que tu campo ya sabía antes que tú. Capítulo 4.
el cuerpo también obedece. El cuerpo no te traiciona, solo te obedece. Hay un error muy común que todos cometemos: creer que el cuerpo nos está fallando. Cuando enfermamos, cuando sentimos ansiedad, cuando el corazón se acelera sin razón aparente, solemos decir: algo está mal en mí. Pero, ¿y si no estuviera mal? ¿Y si tu cuerpo no estuviera fallando, sino respondiendo con absoluta precisión a la vibración que tú mismo has emitido durante años? Yo también lo creía al principio. Durante años sufrí dolores de estómago. Me hacían pruebas, análisis, dietas, y todo salía bien. Es estrés, decían. Pero nadie explicaba por qué el estrés podía doler tanto. Hasta que una noche, en total silencio, me pregunté algo que cambió mi camino para siempre. ¿Y si el cuerpo no estuviera equivocado? ¿Y si el cuerpo simplemente me estuviera contando la verdad que yo no quería escuchar? Ese fue el punto de quiebre, o mejor dicho, de reencuentro. Empecé a observar mis síntomas no como enemigos, sino como mensajes codificados, y descubrí que cada parte del cuerpo hablaba su propio lenguaje vibracional. La garganta, lo que no decimos; el pecho, lo que cargamos; el estómago, lo que no digerimos; la piel, lo que queremos ocultar; la espalda, los miedos que nos pesan; la cabeza, la guerra de pensamientos que no cesa. ¿Sabes qué descubrí? Que el cuerpo nunca miente y que la enfermedad no es castigo, es comunicación. Bruce Lipton lo explica desde la biología. Tus emociones no solo afectan tu ánimo, cambian tu química interna, y esa química modula cómo se expresan tus genes. Joe Dispenza lo llevó más lejos. Cuando cambias tu estado emocional, tu cuerpo comienza a curarse en tiempo real, porque ya no recibe la misma señal de peligro. Louise Hay, en su obra Profunda y Simple, decía que cada síntoma tiene una causa emocional no resuelta. Y eso no es superstición. Eso es coherencia entre vibración, biología y conciencia. Tu cuerpo es como un niño sabio. No te habla con palabras, te habla con reacciones. No discute, no se enoja, solo muestra, solo responde. Y cuanto más ignoras esa vibración, más alto grita. A veces con cansancio, a veces con insomnio, a veces con una enfermedad que parece ajena, pero que nació en tu campo energético, mucho antes de aparecer en tus células. ¿Sabes cuándo empieza a sanar el cuerpo? Cuando dejas de verlo como un problema y empiezas a escucharlo como un maestro. No necesitas convertirte en médico ni memorizar chakras o meridianos. Solo necesitas honestidad vibracional. Hazte preguntas reales, sin máscaras. ¿Qué no estoy digiriendo en mi vida? ¿Qué me tragué por miedo a hablar? ¿Qué parte de mí se está agotando por complacer? ¿A qué sigo diciendo sí cuando todo en mí grita no? El cuerpo responde a cada una de esas decisiones. No con juicio, con precisión. Yo no sané porque encontré una fórmula mágica. Sané cuando dejé de luchar contra mi cuerpo y empecé a vibrar, desde el perdón, la gratitud, la verdad. Y cuando mi campo cambió, mi cuerpo simplemente obedeció la nueva señal, porque eso es lo que siempre ha hecho. Obedecerte. Tú crees que el cuerpo tiene voluntad propia, pero el cuerpo solo sigue lo que el campo emite. Tu miedo lo aprieta, tu ira lo inflama, tu tristeza lo enfría, tu gratitud lo relaja, tu presencia lo alinea. Eres tú quien da la orden y el cuerpo solo la ejecuta. Así que la próxima vez que sientas un síntoma, no preguntes ¿qué tengo? Pregúntate ¿qué me está mostrando mi energía a través de mi cuerpo? Y en ese instante comenzarás a sanar. En el próximo capítulo descubrirás algo aún más profundo. La intención que emites es la fuerza que ordena tu realidad y aprenderás a usarla, no para controlar, sino para crear con poder invisible. Capítulo 5. La intención que ordena la realidad. El universo no responde a tus palabras,
responde a la energía con la que las dices. Había una mujer en el pueblo que todos respetaban, no por su riqueza ni por su belleza, sino por algo que nadie podía nombrar, pero todos sentían. Entraba en una habitación y el ambiente cambiaba. Los niños dejaban de llorar, las discusiones se disolvían, el aire se volvía más suave. Nunca levantaba la voz, nunca exigía, solo estaba presente, y su presencia ordenaba. Yo tenía apenas 14 años cuando me atreví a preguntarle: ¿por qué todos te escuchan si casi no hablas? Ella sonrió como si supiera algo que yo aún no podía comprender. Porque no es lo que digo, susurró, es la intención que me precede. Esa palabra quedó resonando dentro de mí durante años. Intención. ¿Qué era? ¿Una emoción? ¿Una idea? ¿Un deseo? No. Era algo más profundo, más poderoso, más sutil. Era dirección vibratoria. Descubrí que no es lo mismo desear que intencionar. El deseo es carencia disfrazada. Es un grito que dice, no lo tengo. La intención, en cambio, es una frecuencia silenciosa que dice, ya estoy alineado con ello. Deseas desde el vacío, intencionas desde la coherencia, y eso cambia toda tu realidad. Muchos me han preguntado, Kyle, ¿cómo puedo manifestar lo que deseo? Y yo siempre respondo, deja de desearlo, comienza a intencionarlo, porque el deseo, si no va acompañado de una frecuencia clara, solo amplifica la ausencia. La intención no es pensamiento positivo, ni emoción intensa. Es un alineamiento vibracional entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esos tres elementos están en coherencia, tu campo se ordena y la realidad empieza a responder, como un espejo perfecto. ¿Alguna vez has sentido que algo fluía con tanta facilidad que parecía milagroso? Un encuentro exacto, una oportunidad inesperada, una respuesta que llegó justo cuando lo necesitabas. Eso fue tu campo ordenado. Eso fue tu intención vibrando antes que tú. Pero cuando hay incoherencia, cuando dices sí, pero dentro de ti todo grita no. Cuando sonríes para agradar, pero estás roto por dentro. Cuando pides amor, pero vibras abandono. Entonces, la energía se confunde y el universo no sabe qué responder, porque no escucha tus palabras, escucha tu vibración, y tu vibración siempre sigue a tu intención real, no a la que finges. Aprendí esto a la fuerza. Tuve que enfrentar mis propios engaños internos. Un día, mientras meditaba en la montaña, quise manifestar algo, paz, pero por dentro estaba lleno de rabia, frustración por no tener resultados, ansiedad por sentir que no avanzaba. Y entonces entendí, mi intención no era paz, era control disfrazado. Quería paz, pero quería que llegara a mi manera, con mis condiciones, en mi tiempo, y la energía no obedece a tu ego, obedece a tu verdad. Así que solté, me rendí, y dejé que mi intención se volviera limpia. Solo el deseo de estar en coherencia con lo que soy, sin resistirme. Y en ese instante, el campo se abrió, y las señales comenzaron a llegar. No porque yo las forzara, sino porque mi vibración se volvió clara. Recuerda esto, la energía responde a la intención más profunda, no a la más visible. No necesitas gritar tus metas, ni repetir 1000 afirmaciones. Solo necesitas revisar, estoy en coherencia con lo que digo querer. Mi cuerpo lo aprueba, mi emoción lo acompaña, mi acción lo sostiene, y si la respuesta es sí, entonces tu intención ya está vibrando y el mundo ya está escuchando. La intención es el primer acto mágico, es el hechizo silencioso. El campo obedecerá. Pero primero, tú debes ordenar tu energía. No pidas desde el vacío. Intenciona desde la certeza. No desees desde la necesidad. Vibra desde la presencia. Y verás que no necesitarás controlar nada, porque el universo no necesita ser forzado, solo necesita claridad.
La intención no es hacer que algo pase, es estar tan alineado que no puedas evitar que ocurra. En el próximo capítulo descubrirás el poder del silencio y cómo ese vacío que tanto temes puede ser el canal que activa tu verdadera energía. Capítulo 6. El silencio activa el poder. No es el ruido lo que apaga tu energía, es tu resistencia al silencio. Durante años confundí silencio con vacío. Creía que el silencio era la ausencia de algo, cuando en realidad era la presencia de todo lo que siempre estuvo ahí, esperando que me callara. El ruido exterior era fácil de ignorar, pero el verdadero reto fue enfrentar el ruido interno, mis pensamientos, mis urgencias, mi necesidad de entender, controlar, anticipar, explicar. Todo eso me mantenía fuera de mí, hasta que un día decidí subir solo a la montaña, sin libros, sin rituales, sin palabras, solo yo y el eco de lo que nunca me había permitido escuchar. El primer día fue desesperante. El silencio era incómodo. Mi mente gritaba, mi cuerpo quería moverse, mi ego exigía hacer algo, pero yo me quedé, callado, quieto, y fue ahí, en 1900, el segundo día, cuando ocurrió. No fue un rayo, ni una visión, ni una voz del cielo. Fue una presencia, una vibración suave, como si el aire se hubiera vuelto consciente. No venía de afuera, venía desde dentro, y entonces lo entendí. El silencio no es ausencia, es canal. Cuando haces silencio, el campo se organiza, las vibraciones bajas se disuelven, las emociones atrapadas emergen y la energía comienza a hablar. Joe Dispenza lo explica claramente. Las ondas cerebrales cambian en silencio profundo, el cuerpo entra en coherencia y el campo electromagnético se ordena. Pero esto no es solo ciencia, es experiencia viva. En el silencio no es que tú escuchas algo nuevo, es que el ruido deja de interrumpir lo que siempre estuvo ahí, lo que tú llamas intuición. Yo lo llamo memoria energética y se activa en el silencio. Lo que tú llamas paz, yo lo llamo campo sin interferencia y se manifiesta cuando te rindes. ¿Sabes por qué tememos tanto al silencio? Porque en él no puedes distraerte de ti. Tienes que mirar dentro, tienes que escuchar tus temblores, tus pulsos, tus sombras. Y por eso huimos, encendemos música, buscamos ruido, opiniones, pantallas. Pero la energía no necesita más estímulo, necesita más espacio. Descubrí que cuanto más silencioso me volvía por dentro, más fuerte era mi campo. Mi presencia se volvía firme. Las personas me escuchaban, sin que yo elevara la voz. Los animales se acercaban. Las situaciones fluían sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el silencio purifica la intención, ordena la vibración y activa el poder sin necesidad de mostrarlo. El brujo verdadero no grita, no impone, no se exhibe, emite. Y para emitir con fuerza, primero debe hacerse uno con el silencio. ¿Quieres comenzar hoy mismo? Prueba esto. Siéntate sin música, sin teléfono, sin expectativas. Solo tú, tu respiración y el momento. No trates de pensar en nada. Eso es imposible. Solo observa. Deja que lo que aparezca, aparezca, sin juicio, sin huida, y siente. Tu cuerpo comenzará a vibrar distinto. Tus pensamientos perderán volumen y lo que eres se volverá más claro. El silencio no es pasividad, es activación profunda. Es el espacio donde se reprograma tu energía, donde la intención toma forma sin interferencia, donde tu campo se ordena, como un lago que al fin se calma y puede reflejar el cielo. Cuando no sabes qué hacer, haz silencio. Cuando todo se confunde, haz silencio. Cuando el mundo te empuje, vuelve al silencio. No como escape, sino como acceso, porque ahí está tu poder. No en la cantidad de cosas que haces, sino en la calidad del campo desde donde las haces. Recuerda esto, lo que no puedes,
Oír cuando todo suena, te grita en el silencio. Y ese grito no es amenaza, es una llamada, un fuego que despierta sin necesidad de palabras. En el próximo capítulo, descubrirás cómo usar tu voz como un comando vibracional. Porque no basta con estar en silencio. Cuando hables de nuevo, lo harás con una energía que crea realidades. Capítulo 7. La palabra como comando vibracional. No hables para explicar, habla para vibrar. A veces me preguntan, Kael, ¿usas palabras mágicas? Y yo respondo, sí, cada una, pero no por su sonido, sino por su vibración, mucho. Antes de aprender a manipular energía, aprendí a escuchar lo que decían las personas cuando no estaban hablando, porque todos decimos mucho, con el campo. Pero cuando llega la palabra, la vibración se potencia. La palabra es el cristal por donde pasa la energía, y si el cristal está sucio, la luz se distorsiona. Si está limpio, la luz se ordena, se proyecta, se vuelve dirección. La palabra es uno de los canales más poderosos que posees, pero no porque suene bonito, sino porque carga tu frecuencia, la concentra y la dirige. Eso es lo que los antiguos sabían cuando hablaban de mantras, de invocaciones, de oraciones cantadas. No, era superstición, era vibración aplicada. ¿Sabías que el corazón tiene su propio campo electromagnético? ¿Y que ese campo cambia según las palabras que pronuncias con emoción? Joe Dispenza lo explica en sus investigaciones. Cuando tus palabras están alineadas con una emoción elevada como gratitud, compasión o certeza, tu campo se expande, se hace coherente y la realidad simplemente responde. Pero si dices una cosa y sientes otra, tu energía se confunde. Y el mundo también. Por eso muchas afirmaciones no funcionan, porque no están respaldadas por la emoción, porque las dices desde la mente, pero el campo no las cree, no las vibra. Yo aprendí esto mientras hablaba solo en el bosque. Pronunciaba frases que había leído, pero no pasaba nada, hasta que una vez dije una palabra sin pensarla, una palabra simple, salida desde el centro de mi pecho. Estoy aquí. Y el eco que volvió no fue un sonido, fue una respuesta vibratoria. El aire se movió distinto. Los árboles dejaron de crujir. Todo se aquietó, como si el mundo reconociera esa presencia. La energía había respondido, no por la palabra, sino por la coherencia con la que la dije. Desde entonces entendí algo clave. Tu voz es una extensión de tu campo. Cuando hablas desde el miedo, tu voz transmite interferencia. Cuando hablas desde la necesidad, la energía se contrae. Pero cuando hablas desde la presencia, desde el fuego que ya reconociste en ti, tu palabra se vuelve orden. Es por eso que los sabios de verdad hablan poco, pero cuando lo hacen, las cosas cambian, porque su palabra no es opinión, es vibración dirigida. ¿Quieres comenzar a usar tu voz como un canal de poder? Haz esto. Elimina las frases vacías, las quejas automáticas, las repeticiones inconscientes. Respira antes de hablar. Siente si lo que vas a decir vibra en ti o solo sale de tu mente. Habla desde la verdad emocional, no desde el hábito mental. Y cuando quieras crear algo con tu palabra, hazlo como un comando, no como una súplica, no como un intento, como quien sabe que ya es. Por eso los mantras funcionan, porque se repiten no con duda, sino con certeza. Y lo importante no es la palabra exacta, sino la vibración desde donde la pronuncias. La palabra tiene peso, no por lo que significa, sino por cómo vibra cuando la dices. Y cuando eso se alinea, tu voz se vuelve medicina, tu palabra, realidad, tu frase, portal. Yo no lanzo hechizos, solo digo la verdad, con tanta presencia que el mundo ya no puede ignorarla, y tú puedes hacer lo mismo. Deja de usar tu voz para esconderte, para justificarte, para negociar tu luz. Usa tu voz para declarar, para recordar,
para crear vibración consciente. No tienes que gritar, tienes que vibrar con claridad. Recuerda, lo que dices vibra más allá de lo que se escucha, y lo que vibra, tarde o temprano, se manifiesta. En el próximo capítulo descubrirás el ritual que no necesita objetos, el que ocurre dentro de ti, y cómo convertir cada momento en una ceremonia de energía viva. Capítulo 8. El ritual interno. No necesitas velas, no necesitas cuarzos, ni inciensos, ni altares. El ritual más poderoso ocurre en silencio y sucede dentro de ti. Recuerdo el día que destruí todos mis objetos sagrados. Los amaba. Me acompañaron durante años. Velas de colores, amuletos, símbolos que recogí de distintas culturas. Eran hermosos y me hacían sentir conectado. Pero un día sentí que dependía de ellos, como si sin ellos no pudiera canalizar, sanar, emitir. Y entonces entendí, me había confundido. No eran ellos los que activaban el poder, era mi intención. Esa noche, frente al fuego, tomé cada objeto y lo devolví a la tierra, no con rabia, sino con gratitud. No los necesitaba, porque todo lo que buscaba afuera estaba en mí. El verdadero ritual no se hace con objetos, se hace con presencia vibracional. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Puedes encender 1000 velas y que nada cambie, o puedes cerrar los ojos en silencio y mover el tejido del universo con tu campo coherente. ¿Sabes cuál es el ritual más poderoso que existe? Respirar con intención. Sentarte, cerrar los ojos, poner ambas manos sobre tu pecho y decir internamente, estoy aquí, conmigo, presente, disponible, verdadero, y quedarte ahí, sin máscaras, sin pretender, sin forzar, solo tú, la vibración de tu cuerpo y el fuego interno encendiéndose de nuevo. Eso es ritual. Los antiguos sabían esto. Los ritos externos eran solo metáforas, representaciones físicas de un acto que ocurría en lo invisible. El fuego no era fuego, era transmutación. El agua no era agua, era purificación. La tierra no era tierra, era arraigo de conciencia, y tú no eras espectador, eras canal. Hoy confundimos ritual con espectáculo, con fotos, con adornos, con fórmulas fijas. Pero la energía no necesita espectáculo, necesita autenticidad. Y eso solo ocurre cuando el ritual no es un momento aislado, sino una forma de vivir. Caminar en presencia, hablar con conciencia, respirar desde el alma, escuchar al cuerpo, elegir lo que nutre. Todo eso es ritual. ¿Quieres hacer un ritual ahora mismo? Haz esto. Silencio total. Apaga todo. Siéntate en un lugar sin interrupciones. Pon tu mano derecha en tu corazón, la izquierda en tu abdomen. Cierra los ojos y siente. No pidas nada, no visualices, no busques. Solo respira. Respira profundo. Y en cada exhalación, entrega lo que ya no necesitas. Y en cada inhalación, recibe lo que ya está disponible. Hazlo 7 veces. Y luego quédate en silencio. Ese momento es un acto vibracional completo. No importa si lo haces frente a un altar o sentado en el suelo de tu cocina. Si lo haces con verdad, el universo lo siente, porque el ritual no es el espacio, eres tú. Y cuando tu vida entera se convierte en un ritual interno, todo a tu alrededor se vuelve sagrado. No por magia, sino por coherencia energética. Así fue como dejé de hacer rituales para conectar y comencé a vivir desde la conexión misma. Ya no necesitaba preparar mi campo. Mi campo era el altar. Mi intención, el fuego. Mi palabra, la ofrenda. Mi presencia, la llama que nunca se apaga. Recuerda, el universo no responde a la forma, responde a la frecuencia. Haz que cada cosa que hagas, beber agua, despertar, caminar, amar, sea un ritual de energía viva. Y entonces, no necesitarás buscar el poder. El poder te reconocerá a ti.
En el próximo capítulo aprenderás a proteger esa energía, porque una vez encendida, no todos sabrán sostener su luz, y necesitarás aprender cómo mantener tu campo libre de interferencias. Capítulo 9. Cómo proteger tu energía de otros. No todos quieren tu luz. Algunos solo buscan un lugar donde dejar su sombra. Durante mucho tiempo pensé que el amor verdadero lo aguantaba todo. Creí que si tenía un campo fuerte, nada podría afectarme, pero estaba equivocado, porque tener poder no significa exponerte sin límites. Tener luz no significa dejar que cualquiera entre. Hay personas que no buscan energía ajena, y si no aprendes a reconocerlo, tu campo se convierte en una casa sin puertas, un altar sin protección, un templo abierto a cualquier vibración. Y entonces empiezas a sentirte cansado sin razón, confundido sin motivo, emocionalmente drenado, sin saber por qué. Me tomó años entenderlo, hasta que un día, después de ayudar a alguien con su proceso, me desplomé sin explicación, sin fuerza, sin foco, sin fuego, y fue ahí cuando oí dentro de mí una frase que cambió todo. Proteger tu campo no es egoísmo, es respeto por tu luz. Desde entonces comencé a observar, no con juicio, sino con conciencia, quién eleva mi energía cuando entra y quién la drena cuando se queda, quién respeta mi silencio y quién solo busca ruido que lo distraiga del suyo, quién aporta vibración limpia y quién solo busca dónde descargar lo que no sabe transmutar. Y entendí algo esencial: el campo se protege desde la vibración, no desde la armadura. No necesitas alejarte físicamente de todos. Necesitas aprender a cerrar la puerta energética cuando es necesario. Y eso es un arte. El primer paso es sentir tu campo. Cuando estás en calma, cuando respiras profundo, cuando estás contigo, ¿cómo se siente tu energía? Ese es tu estado base, tu hogar vibratorio. El segundo paso es reconocer la interferencia. ¿Con quién tu respiración se acorta? ¿Con quién aparece tensión en el estómago? ¿Con quién tu mente se llena de dudas? Esas no son señales psicológicas, son señales vibracionales. Y el tercer paso es declarar límites. No con rabia, con presencia. No necesitas explicar, ni justificar, ni herir. Solo necesitas decir no, no ahora, no así, y dejar que tu campo cierre la puerta sin resentimiento, pero con firmeza. Aprendí que el verdadero escudo no es la defensa, sino la frecuencia sostenida. Cuanto más elevado es tu estado, más fuerte es tu vibración. Y mientras más coherente es tu energía, menos penetrable se vuelve. ¿Quieres proteger tu campo? Haz esto cada mañana. Antes de salir al mundo, visualiza tu energía como un círculo luminoso, una esfera que te rodea. Respira profundamente dentro de ella y declara: hoy permanezco en mi energía. Nada que no sea mío entra. Nada que no me eleve permanece. No necesitas más. No necesitas escudos mentales, ni rituales complicados. Solo necesitas intención clara y vibración sostenida. Recuerda, el campo energético responde al estado interno. Si estás en caos, eres poroso. Si estás en coherencia, eres armadura viva. Y no estás siendo frío por protegerte. Estás honrando tu templo interno. Porque si tú no cuidas tu energía, ¿quién lo hará por ti? El brujo no es quien ayuda a todos. Es quien sabe cuándo, cómo y desde dónde hacerlo. Porque sabe que si se apaga, nada más brilla. Elige bien con quién compartes tu fuego. No todos quieren calentarse. Algunos solo quieren ver si pueden apagarlo. Proteger tu energía es la forma más elevada de amor propio. No es cerrar el corazón, es cerrar la fuga. Y cuando aprendes a hacerlo, tu luz ya no se debilita, se afina, se fortalece y se vuelve faro, no para todos, sino para quienes están listos para verla,
sin intentar poseerla. En el próximo capítulo aprenderás a dejar de interferir con lo que fluye a través de ti, porque no solo se trata de proteger tu energía, sino de permitir que la fuente te atraviese sin control, sin miedo y sin distorsión. Capítulo 10. El canal y la fuente. No viniste a crear desde ti, viniste a dejar que la creación ocurra a través de ti. Durante mucho tiempo creí que el poder estaba en controlar mis pensamientos, mis emociones, mi energía, el resultado, la realidad. Y cuanto más trataba de controlarlo todo, más cansado me sentía, más desconectado, más frustrado, hasta que un día me rendí. Pero no como derrota, me rendí como canal. Esa fue la enseñanza más dura y la más liberadora. Yo no soy la fuente, solo soy el canal. Y cuando entendí eso, todo cambió. Fue durante una meditación profunda en un bosque donde solía retirarme. Estaba intentando activar mi energía, visualizar correctamente, elevar mi frecuencia, pero nada, fluía, hasta que, exhausto, me dejé caer sobre la tierra y dije en voz baja, no sé qué hacer, no quiero hacer nada, solo estoy aquí. Y entonces ocurrió. No una visión, no un mensaje, no una respuesta, fue una presencia, una corriente suave y poderosa comenzó a atravesarme como si algo o alguien hubiera estado esperando ese espacio de vacío para fluir libremente. Comprendí algo profundo. Mientras tú estás lleno de ti mismo, la fuente no puede fluir, porque no hay espacio, no hay canal, solo interferencia. Desde entonces, cada vez que quiero co-crear, manifestar o sanar, no hago nada. Solo me vuelvo canal. Me silencio, me abro, me dejo atravesar y desde ahí ocurre. Greenberg hablaba de un espacio de silencio entre el pensamiento y la percepción, como la entrada al campo cuántico. Dispenza enseñó que cuando desapareces como identidad limitada, el campo te contiene y actúa a través de ti. Neville Goddard lo insinuaba al decir, todo lo que ves afuera, no lo hiciste tú, lo hizo tu estado interior, pero nadie puede activar ese estado si no se rinde, si no se vacía, si no deja de resistirse a ser simplemente un canal abierto. Y aquí está la paradoja, cuanto más te esfuerzas, menos ocurre. Cuanto más controlas, menos fluye. Pero cuando sueltas, la energía se organiza sola. ¿Sabes por qué? Porque la fuente sabe más que tú. Porque tu alma tiene un diseño más profundo que lo que tu mente puede imaginar. Y cuando no interfieres, ese diseño se activa, como un río que al fin deja de ser bloqueado, como una sinfonía que encuentra su compás. Desde entonces, dejé de intentar cambiar las cosas y empecé a alinearme con la frecuencia que las atrae por sí solas. Yo no sano a nadie. La energía lo hace. Yo no manifiesto. La vibración lo permite. Yo no guío. El campo lo muestra. Cuando estoy presente y cuando vivo así, no hay agotamiento, no hay ansiedad, solo certeza y expansión. ¿Quieres volverte un canal limpio? Haz esto. Deja de preguntar, ¿cómo hago para lograr esto? Y empieza a decir, ¿cómo me alineo con lo que ya está fluyendo? Cada mañana cierra los ojos y repite, no necesito controlar, solo necesito permitir. Respira profundo y observa qué surge. Cuando no haces nada más que estar disponible, eso es canalizar, eso es abrirte a la fuente. Y si quieres saber si lo estás logrando, no busques resultados externos. Busca señales internas. ¿Te sientes liviano? ¿Tu cuerpo se relaja sin motivo? ¿Hay una claridad que no viene del pensamiento, sino del alma? Entonces, sí. Estás dejando de crear desde la mente y estás empezando a permitir que la fuente te atraviese. Tú no eres el fuego, eres la antorcha. Tú no eres el mar, eres la ola. Tú no eres el todo, pero eres la grieta por donde el todo se expresa. Deja de intentar ser el origen,
y comienza a ser el canal. Y verás cómo todo lo que deseas deja de ser una lucha y comienza a ocurrir sin esfuerzo. En el próximo capítulo recordarás el fuego que ya vive en ti, no el que te quema, sino el que te transforma. Ese fuego emocional, elevado que convierte tu energía en creación pura. Capítulo 11. El fuego interno dentro de ti. No hay solo energía. Hay un fuego esperando ser dirigido, no para destruir, sino para crear. Todos lo tenemos. Ese impulso, esa chispa, ese calor que a veces se presenta como emoción intensa, otras como intuición acelerada y otras como una necesidad inexplicable de hacer algo que aún no puedes explicar. Ese es tu fuego interno. No viene del ego, no nace del pensamiento, es anterior. Es más antiguo que tu historia, es el lenguaje original de tu energía viva. Yo sentí ese fuego por primera vez el día que quise llorar y no pude. Todo se me acumulaba dentro, tristeza, rabia, impotencia, pero no salía, hasta que, sin querer, grité al cielo, no con palabras, con fuego, y en ese instante no fui yo, fue algo más, que habló a través de mí, una corriente eléctrica, una emoción que no se parecía a ninguna emoción. Era como si cada célula dijera al unísono, estoy viva. Desde entonces, comprendí que la emoción elevada no es descontrol, es potencia vibracional, y que ese fuego no debe ser reprimido, debe ser canalizado. ¿Sabes por qué te han enseñado a tener miedo de sentir con intensidad? Porque cuando sientes de verdad, tu campo se enciende, y un campo encendido no puede ser manipulado. Bruce Lipton demostró que las emociones cambian la bioquímica. Joe Dispenza explicó que las emociones elevadas abren el campo cuántico. Pero tú no necesitas leer sus estudios, porque tú ya lo has sentido. Ese momento de gratitud tan fuerte que sentiste que podías volar. Esa emoción al ver algo bello que te hizo temblar. Ese instante de conexión tan profunda que por unos segundos todo tenía sentido. Eso fue tu fuego, y en esos momentos tu energía era tan pura que la realidad obedecía. No estás roto, no estás débil, solo estás desconectado de tu fuego, porque te dijeron que era peligroso, que eras muy emocional, muy intenso, muy sensible. Pero la sensibilidad no es fragilidad, es percepción profunda, y la intensidad es poder sin canal. ¿Sabes qué pasa cuando enciendes tu fuego y lo diriges con conciencia? Tu intuición se afina, tu palabra se vuelve creadora, tu campo se limpia de forma natural, tu cuerpo entra en coherencia, tus decisiones se vuelven firmes, alineadas, certeras. El fuego interno es el puente entre la emoción y la vibración más pura de tu alma. No lo apagues, no lo distraigas. No lo anestesies con pantallas, placeres o conformismo. Siente, siente con fuerza, siente con verdad. Y luego, canaliza. Haz esto. Cierra los ojos. Recuerda un momento en el que sentiste algo profundo. Puede ser amor, puede ser gratitud, puede ser dolor limpio. Siente ese fuego encenderse en tu pecho. Respira dentro de él. Y cuando esté vivo, declara algo, lo que quieras manifestar, pero hazlo no desde la mente, sino desde el fuego, y luego suéltalo, el campo ya lo recibió. ¿Quieres sanar más rápido? Enciende tu fuego. ¿Quieres crear con claridad? Enciende tu fuego. ¿Quieres proteger tu energía? Enciende tu fuego, no con rabia, no con caos, sino con conciencia. El brujo no es el que se contiene, es el que se expande sin perderse, y para eso necesita fuego. Fuego que ilumina, fuego que guía, fuego que transforma pero no consume. Ese fuego ya está en ti, siempre estuvo, y hoy estás listo para dirigirlo. En el próximo capítulo vendrá el cierre,
la revelación final. Ya no como aprendiz, sino como quien recuerda por completo lo que es. Porque el brujo no es quien aprende magia, es quien recuerda que él mismo es la magia. Capítulo 12. Tú también eres el último brujo. No viniste a este libro. Este libro vino a ti, no para enseñarte, sino para recordarte lo que siempre fuiste y lo que ya no puedes seguir negando. Al principio pensé que este manuscrito iba a quedar oculto, como tantos otros, sellado, olvidado, sepultado bajo el polvo de la incredulidad. Pero algo en mí insistía, no con urgencia, con certeza, una certeza que no venía de la mente, sino del campo, de ese espacio silencioso donde todo ya ha sucedido y solo queda recordarlo, y ahora sé por qué. Porque tú lo ibas a encontrar. Tú, con tus dudas, con tus heridas, con esa sensibilidad que siempre fue llamada exceso, cuando en realidad era antena, con esa fuerza que a veces se oculta por miedo a ser demasiado, y con ese fuego que nunca se apagó del todo, aunque intentaron sofocarlo. No estás aquí por accidente, no estás escuchando esto porque sí, tu campo lo pidió. Tu alma lo recordó y tu vibración lo atrajo, porque este no es un libro, es un espejo y en él te viste. Tal vez lloraste, tal vez dudaste, tal vez temblaste, pero algo dentro de ti dijo, esto ya lo sabía, y eso es el despertar. No un aprendizaje, sino un regreso. El último brujo no soy yo, eres tú. Porque el brujo no es el que domina rituales, es el que domina su frecuencia, es el que camina por el mundo sin esconder su fuego, es el que habla poco, pero cuando vibra, transforma. El mundo no necesita más sabios que hablen fuerte, necesita más almas que vibren claro. Y ahora que has llegado hasta aquí, sabes que ya no puedes mirar la realidad como antes, porque ya no es la misma, porque tú ya no eres el mismo. Recuerdas todo lo que viste en este viaje. Aprendiste a escuchar tu energía antes que tu mente. Aprendiste a sentir tu campo como creador silencioso. Aprendiste que el verdadero ritual no requiere nada, solo presencia. Descubriste el poder de tu palabra, no por el sonido, sino por su vibración. Aprendiste a proteger tu luz sin cerrarte. Y finalmente, aprendiste a dejar que la fuente fluya a través de ti. Y con todo eso, ahora estás listo, no para enseñar, sino para vivirlo. Te dirán que no tienes pruebas, pero tu cuerpo ya lo sabe, tu intuición ya lo gritó, y tu campo ya cambió. No necesitas validación, necesitas coherencia, vivir cada día como quien ya despertó, como quien ya no puede fingir que no siente, como quien ya no puede reducirse a una identidad pequeña. Ya no eres buscador, eres emisor, ya no eres aprendiz, eres campo activo, ya no eres el que pregunta, sino el que recuerda. Y si lo olvidas por un momento, vuelve a esto. Pon tu mano en el pecho, cierra los ojos, respira, lento, y di en silencio. Yo soy vibración viva, yo soy canal, yo soy fuego consciente, y el brujo que buscaba siempre fui yo. Este no es un final, es el momento en que dejas de leer y comienzas a vibrar distinto. Desde hoy, no pidas permiso, no expliques tu luz, no escondas tu fuego, solo vive, haz de tu respiración un ritual, haz de tu palabra un comando, haz de tu silencio un portal, y deja que el mundo cambie no por lo que haces, sino por lo que emites cuando caminas. Tú también eres el último brujo, no porque seas el único, sino porque eres el próximo en recordar lo que el mundo olvidó, que todo es energía y que quien la comprende ya no necesita controlar, solo necesita vibrar con verdad. Y ahora que lo sabes, ahora que arde, ahora que está vivo en ti, solo queda una cosa más por hacer: caminar como quien ya despertó y dejar que tu fuego
despierte a otros sin decir una sola palabra. El manuscrito termina aquí, pero el legado acaba de comenzar. Gracias por recordar, gracias por ser, gracias por vibrar.